When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un enemigo declarado puede convertirse en un símbolo de redención? La historia de Siria, conocida en tiempos bíblicos como Aram, nos presenta este enigma fascinante. Imagina por un momento a Naamán, un general sirio, poderoso y temido por Israel, pero que a su vez sufría en silencio por la lepra que lo consumía. Esta es la realidad que encontramos en 2 Reyes 5, donde un enemigo de Israel se encuentra cara a cara con la misericordia de Dios a través del profeta Eliseo. Siria, que antes era vista como una tierra de conflicto, se convierte en un testimonio vivo de la gracia divina que no tiene fronteras. ¿Cómo es posible que un hombre, marcado por su rol en la guerra, sea transformado por el poder de Dios? ¿Qué podemos aprender de esta historia que resuena en nuestro presente? Prepárate para un viaje que te llevará desde los palacios de Damasco hasta los campos de batalla de Samaria, desde los leprosarios de la antigüedad hasta los caminos polvorientos donde un fariseo encontró su destino. Sumerjámonos. Los arameos, el pueblo que dio su nombre a la antigua Siria, Aram, emergieron como una fuerza significativa en el cercano oriente alrededor del 1200 a.C. Originarios de las regiones desérticas del sur, estos pueblos semíticos nómadas comenzaron a asentarse en las fértiles tierras de Siria, estableciendo varios reinos pequeños pero influyentes. La Biblia nos proporciona una genealogía de los arameos que los vincula directamente con los orígenes de la humanidad. En Génesis 10, 22 a 23 encontramos: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Jeter y Mas. Esta conexión genealógica con Sem, hijo de Noé, sitúa a los arameos en el corazón de la narrativa bíblica de los orígenes de las naciones. Los arameos no formaron un estado unificado, sino que se organizaron en varios reinos, cada uno centrado alrededor de una ciudad-estado importante. Entre estos reinos, los más prominentes en la narrativa bíblica son Aram Damasco, Aram Soba y Aram Bet Rehob. Esta fragmentación, sin embargo, no impidió que los arameos ejercieran una influencia considerable en la región. Una de las contribuciones más duraderas de los arameos fue su lenguaje. El arameo, estrechamente relacionado con el hebreo, se convirtió gradualmente en la lengua franca de gran parte del cercano oriente, reemplazando al acadio como el idioma de la diplomacia y el comercio. Su influencia fue tan profunda que partes del Antiguo Testamento, especialmente en Daniel y Esdras, están escritas en arameo y era el idioma cotidiano en tiempos de Jesús. Los arameos eran conocidos por su habilidad en el comercio y la artesanía. Las caravanas arameas cruzaban el desierto, conectando las grandes civilizaciones de Mesopotamia con el Mediterráneo y Egipto. Esta red comercial no solo trajo prosperidad, sino que también facilitó el intercambio de ideas y creencias. En términos de religión, los arameos eran politeístas, adorando a una variedad de deidades. El dios principal de Damasco era Hadad, también conocido como Rimón, el dios de las tormentas y la fertilidad. La influencia religiosa aramea se puede ver en la Biblia, a menudo como una fuente de tentación idólatra para los israelitas. La expansión aramea no siempre fue pacífica. La Biblia registra numerosos conflictos entre los reinos arameos y los israelitas. En 2 Samuel 8, 3 a 8, leemos sobre las guerras del rey David contra Hadad
Eser, rey de Soba. Asimismo, derrotó David a Hadad-Eser, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Estos conflictos moldearon la historia de ambos pueblos y proporcionaron el telón de fondo para muchas de las profecías y enseñanzas espirituales encontradas en la Biblia. A pesar de estos conflictos, hubo períodos de cooperación y alianza entre arameos e israelitas. El rey Salomón, por ejemplo, mantuvo relaciones comerciales con varios estados arameos, lo que contribuyó a la prosperidad de su reino. Los arameos, aunque frecuentemente en conflicto con Israel, también desempeñaron un papel importante en la historia bíblica. Su lengua, el arameo, llegó a ser una de las más influyentes de la región y eventualmente el idioma cotidiano de los judíos en tiempos de Jesús. Este hecho nos recuerda que a pesar de las diferencias culturales, Dios puede obrar a través de pueblos diversos y utilizar las interacciones culturales para cumplir su plan. En nuestras propias vidas nos enfrentamos al desafío de navegar entre nuestras identidades culturales y nuestra fe. Gálatas 3:28 nos recuerda que ya no hay judío ni griego, señalando que en Cristo las diferencias culturales no nos separan, sino que pueden enriquecernos. La historia de los arameos nos enseña que en lugar de permitir que las diferencias culturales nos dividan, debemos verlas como oportunidades para profundizar nuestra fe y comprensión mutua. En un mundo globalizado, las migraciones y los intercambios culturales son constantes. ¿Cómo podemos discernir la obra de Dios en medio de estos movimientos? Así como los arameos influyeron en la narrativa bíblica, los flujos migratorios y la interacción cultural de nuestro tiempo también pueden ser parte del plan divino. En lugar de temer las diferencias, debemos preguntarnos cómo Dios está utilizando estas interacciones para enriquecer nuestras comunidades de fe y para que su propósito global avance. Estamos dispuestos a reconocer su mano en los movimientos de pueblos y culturas y a abrazar la diversidad que Él ha creado para su gloria. La primera mención bíblica de Damasco se encuentra en Génesis 14:15, en el contexto de las guerras de Abraham y él y sus siervos puestos en orden contra ellos. Los atacaron de noche y los derrotaron y los fueron siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Este detalle no es menor. Piénsalo bien. Ya en tiempos patriarcales, Damasco era un punto de referencia importante. Lo que para muchos podría parecer una simple mención es el principio de un papel crucial que jugaría esta ciudad en la historia bíblica. Pero aquí es donde la trama se intensifica. Durante el periodo de la monarquía israelita, Damasco emerge como un actor principal. ¿Te imaginas el poder que debió tener bajo reyes como Ben-Hadad I, Ben-Hadad II y Hazael? Se convirtió en la capital del reino de Aram, Damasco, y las tensiones con Israel y Judá se dispararon. Los conflictos eran continuos, pero no todo en la historia de Damasco es sobre guerras. Detente un momento y escucha bien esto. Uno de los episodios más fascinantes que involucra a esta ciudad es la historia de Naamán, el general sirio curado de lepra por el profeta Eliseo, 2 Reyes 5. Este relato no es solo un milagro físico, es una poderosa lección sobre la humildad y la fe que trasciende fronteras. ¿Acaso no es un recordatorio de que lo espiritual no conoce límites? Y si crees que esto es todo, espera. Damasco también figura prominentemente en las profecías bíblicas. Isaías, Jeremías y Amós pronuncian oráculos sobre su destino. Atención a la profecía de Isaías. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Isaías 17:1. ¿Qué nos dice esto? Más que una advertencia, es una declaración de la fragilidad de los imperios. Ninguna ciudad, por poderosa que sea, escapa al juicio de Dios. Estas profecías no solo predijeron el juicio sobre Damasco. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Damasco, sino que también sirvieron como advertencias para Israel sobre las consecuencias de apartarse de Dios. A pesar de los severos juicios pronunciados contra Damasco, la ciudad no desapareció de la escena bíblica. Es más, en el Nuevo Testamento resurge con un propósito totalmente distinto. Damasco se convierte en el escenario de un cambio radical en la vida de uno de los personajes más influyentes del cristianismo. En Hechos 9, la historia da un giro impresionante. Saulo de Tarso, decidido a perseguir a los cristianos, viaja camino a Damasco, pero algo inesperado ocurre. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3. En ese momento, todo cambia. La vida de Saulo se transforma de manera radical y con él también la historia del cristianismo. Lo que parecía ser solo una misión de persecución se convierte en un hito espiritual de proporciones inesperadas. La historia de Damasco en la Biblia nos enseña algo esencial: lecciones sobre la permanencia, la gracia de Dios y la transformación espiritual. A lo largo de los siglos, Damasco ha visto imperios caer y naciones surgir, pero en medio de todo, Dios ha sido constante. En un mundo cambiante, esta ciudad antigua nos recuerda que debemos anclar nuestras vidas en lo eterno. Tal como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo encontramos estabilidad en Dios mientras todo a nuestro alrededor cambia? Damasco también nos muestra el alcance universal del amor de Dios. En 2 Reyes 5, Naamán, un general extranjero, fue sanado en esta ciudad, y más adelante, en Hechos 9, en el camino a Damasco, Pablo vivió su transformación. Ambos relatos nos enseñan que la gracia de Dios no tiene fronteras y nos llaman a extender nuestro amor más allá de lo conocido. Como seguidores de Cristo, somos llamados a eso. El camino a Damasco simboliza esos momentos en los que un encuentro con Dios cambia todo. Así como Pablo fue transformado, todos tenemos momentos de decisión en nuestra vida espiritual. Es importante preguntarnos cuáles son nuestros propios caminos a Damasco. Damasco nos recuerda que Dios actúa en la historia, llamándonos siempre a la conversión y al amor que trasciende barreras. Entre los relatos más conmovedores y didácticos de la interacción entre sirios e israelitas se encuentra la historia de Naamán, el general sirio curado de lepra por el profeta Eliseo. Esta narrativa, registrada en 2 Reyes 5, trasciende las fronteras nacionales y religiosas para ofrecer profundas lecciones sobre la fe, la humildad y el poder sanador de Dios.
El relato comienza presentándonos a Naamán, un hombre de gran prestigio y poder. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2 Reyes 5:1. En un escenario cargado de tensión, un hombre de gran valor y autoridad, Naamán, respetado por su rey y temido por sus enemigos, enfrenta una enfermedad que lo deja al margen de la sociedad. Pero aquí está lo sorprendente. La solución a su dilema no viene de alguien poderoso, sino de una fuente inesperada. Una joven esclava israelita capturada durante una incursión siria. ¿No es impresionante cómo Dios obra a través de los más humildes para cumplir sus propósitos? Esta joven esclava, con un corazón lleno de fe, le sugirió a la esposa de Naamán que su marido viajara a Israel, donde un profeta, Eliseo, podría curarlo. Contra todo pronóstico, Naamán decidió seguir este consejo y emprendió el viaje. Israel. Finalmente se encontró con Eliseo, pero lo que sucedió después fue inesperado. Naamán se resistió inicialmente a las simples instrucciones del profeta, ya que esperaba un gesto grandioso y milagroso. Sin embargo, lo que estaba por descubrir era que la verdadera sanación no solo venía del acto físico, sino de la humildad y la obediencia a Dios. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, el choque de expectativas es evidente. Eliseo, en lugar de salir a recibirlo y realizar un ritual elaborado como Naamán esperaba, envía un mensajero con instrucciones simples: lavarse 7 veces en el río Jordán. La reacción de Naamán es de indignación. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 2 Reyes 5:11. Este momento es clave, ya que revela la lucha interna de Naamán entre su orgullo y su necesidad desesperada de ser sanado. Solo después de que sus siervos lo persuaden a obedecer, Naamán se somete y es sanado. Pero lo más significativo de esta historia no es solo la sanación física. La transformación de Naamán es espiritual. Su declaración posterior deja claro su cambio interior. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. 2 Reyes 5:15. Este testimonio de un general extranjero es una poderosa lección sobre la universalidad del amor y el poder de Dios, que trasciende fronteras y expectativas. Naamán, un comandante poderoso pero leproso, se encontraba desesperado por encontrar una cura. Fue una joven esclava israelita, una figura aparentemente insignificante, quien sugirió que fuera a Israel, donde el profeta Eliseo podría sanarlo. A través de esta joven, vemos cómo Dios utiliza a personas humildes para transmitir su voluntad, recordándonos que el poder de Dios no está limitado por la posición o el estatus de quien habla. Cuando Naamán llegó a Israel y se encontró con Eliseo, esperaba un milagro espectacular. Sin embargo, el profeta le dio una simple instrucción: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se resistió, ofendido por la simplicidad de la solución. Aquí, la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y cómo a veces buscamos soluciones grandiosas cuando Dios nos pide actos de humildad. Proverbios 3:5 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a las instrucciones simples de Dios porque no se alinean con nuestras expectativas? La historia de Naamán es un poderoso relato de humildad, fe y gracia que nos invita a reflexionar sobre cómo Dios obra de maneras inesperadas. Naamán, un comandante orgulloso y exitoso, casi pierde su oportunidad de sanación debido a su... Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. Orgullo, resistiéndose a la sencilla instrucción de sumergirse en el río Jordán. Esta lección nos lleva a preguntarnos cuántas veces nuestro propio orgullo nos impide recibir la gracia y la sanación que Dios quiere darnos. En Proverbios 16:18 se nos advierte que antes de la caída es el orgullo. La sanación de Naamán solo fue posible cuando se humilló y obedeció la instrucción divina. Además, la historia nos muestra que la gracia de Dios trasciende fronteras. Aunque Naamán era extranjero y enemigo de Israel, Dios lo sanó. Este acto desafía nuestras nociones humanas de quién merece recibir la gracia de Dios. En un mundo dividido por nacionalidades y creencias, este relato nos llama a una fe inclusiva, reconociendo que Dios obra más allá de nuestras divisiones y categorías. Como dice Gálatas 3:28, en Cristo no hay judío ni griego. La historia también nos recuerda el poder del testimonio humilde. Una joven esclava y siervos anónimos fueron los instrumentos que guiaron a Naamán hacia su sanación. Este detalle nos desafía a valorar las voces de aquellos que el mundo podría ignorar, recordando que Dios a menudo elige a los más humildes para cumplir sus propósitos. Por último, la respuesta de Eliseo a Naamán, cuando éste expresa su preocupación por acompañar a su rey en el templo de Rimón, nos enseña sobre la paciencia con los nuevos creyentes. Eliseo simplemente le dice: ve en paz. 2 Reyes 5:19, mostrando gracia y comprensión hacia alguien que recién comenzaba su caminar de fe. Esto nos desafía a ser pacientes y comprensivos con aquellos que están dando sus primeros pasos en su relación con Dios. La sanación de Naamán se convierte en un poderoso testimonio de la gracia y el poder de Dios, y nos recuerda que nuestras propias experiencias de la gracia también pueden ser luz para otros. ¿Estamos dispuestos a cruzar barreras, a humillarnos y a ser agentes de la gracia de Dios en un mundo que tanto lo necesita? Coméntame por supuesto si estamos dispuestos a ser agentes de la gracia de Dios. Las profecías concernientes a Siria ocupan un lugar significativo en los libros proféticos del Antiguo Testamento. No se trataba solo de predicciones. Estas declaraciones divinas no solo anunciaban eventos futuros, sino que ofrecían una visión más amplia, un enfoque teológico sobre el papel que las naciones desempeñan en el plan de Dios. No eran palabras al azar. Mira lo que dice Isaías. Uno de los profetas más prominentes, Isaías, pronunció varios oráculos concernientes a Damasco y Siria. Esto no era cualquier advertencia. En Isaías 17:1-3 encontramos una profecía particularmente impactante. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Dios. Este es el punto clave. No solo predice la destrucción de Damasco, va más allá. Vincula el destino de Siria con el de Israel, Efraín, subrayando la interconexión de estas naciones en el plan divino. Es una advertencia que trasciende fronteras, pero no termina ahí. Jeremías, profetizando en un periodo posterior, también habló sobre Siria. Y aquí es donde la intensidad aumenta. En Jeremías 49:23
23 a 27, leemos acerca de Damasco. Se confundió Hamat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Te das cuenta? Este oráculo captura vívidamente el terror y la confusión que acompañarían el juicio sobre Damasco y las ciudades sirias. El caos era palpable. Así que pregúntate, ¿cuántas veces ignoramos las advertencias que están claramente escritas, pensando que nuestras ciudades son inquebrantables? Amós, el profeta pastor, también pronunció juicios contra Siria. En Amós 1:3-5 declara: así ha dicho Dios, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Dios. Este pasaje es particularmente significativo porque especifica las razones del juicio divino. La crueldad de Siria hacia Israel, particularmente hacia la región de Galaad. Esto significativamente sucedió debido a Damasco, que era una potencia que a menudo se enfrentaba con Israel, participando en guerras y en la opresión de los israelitas. Estas acciones de hostilidad repetida contra el pueblo de Dios provocaron la advertencia de juicio. Dios, a través de sus profetas, anuncia que ningún poder humano, por fuerte que sea, puede escapar al juicio divino. Sin embargo, es importante notar que las profecías sobre Siria no son exclusivamente de juicio. Hay destellos de esperanza y restauración. En Isaías 19:23-25 encontramos una visión sorprendente de reconciliación futura. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Dios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Dios de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Aunque Siria no se menciona específicamente aquí, esta profecía sugiere una futura reconciliación entre naciones que históricamente fueron enemigas, incluyendo implícitamente a Siria, que geográficamente se encuentra entre Egipto y Asiria. Siria fue juzgada por sus actos injustos y crueles, recordándonos que Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Romanos 12:19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos equilibrar nuestra comprensión de la misericordia de Dios con su justicia, reconociendo que Él juzga el mal y el sufrimiento con rectitud. Al mismo tiempo, la esperanza de reconciliación aparece en la visión de Isaías, donde naciones enemigas se unen en adoración. En un mundo dividido, esto nos inspira a ser agentes de reconciliación en nuestros propios contextos, buscando la paz donde parece imposible. Las profecías también nos hablan de la responsabilidad moral de las naciones. Dios juzga a las naciones por sus acciones colectivas, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad civil y política como creyentes. Miqueas 6:8 nos recuerda que debemos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Esta verdad nos desafía a actuar con integridad en nuestras comunidades y naciones, conscientes de que nuestras decisiones colectivas importan a Dios. Finalmente, la perspectiva divina del tiempo nos enseña a ser pacientes. Muchas de estas profecías tardaron siglos en cumplirse, recordándonos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Esto nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, aun cuando no veamos. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you.
Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Looking for the perfect gift? Blink has you covered. With a Blink security camera, you're giving the gift of peace of mind. A camera? Isn't that hard for them to set up? It's simple to install anywhere, and they'll always know what's happening at home. Okay, that's actually perfect. Perfect indeed. Give the gift of smart security with Blink so they can check in on home from anywhere this holiday season. Shop now at amazon.com/blink. Resultados inmediatos en nuestras oraciones o en la realidad actual. Estas antiguas profecías sobre Siria nos recuerdan que Dios sigue obrando hoy y nos desafían a vivir como agentes de justicia y reconciliación en medio de las tensiones del mundo. Dios es fiel y su palabra nunca regresa vacía. Isaías 55:11. El período del Nuevo Testamento nos presenta una Siria muy diferente a la de los tiempos del Antiguo Testamento. Bajo el dominio romano, Siria se había convertido en una provincia importante del imperio, sirviendo como un puente crucial entre las culturas oriental y occidental. En el Evangelio de Mateo encontramos una de las primeras referencias a Siria en el contexto del ministerio de Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:24. Este pasaje sugiere que la reputación de Jesús como sanador se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Galilea y Judea, alcanzando la vecina Siria. Es un testimonio de cómo el mensaje y el ministerio de Jesús trascendieron las barreras étnicas y culturales desde el principio. La Siria del Nuevo Testamento era una región diversa y cosmopolita. Ciudades como Antioquía, que técnicamente formaba parte de la provincia romana de Siria, se convirtieron en centros importantes para el cristianismo primitivo. De hecho, fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos 11:26. La importancia de Antioquía en la expansión del cristianismo no puede ser subestimada. Se convirtió en un centro misionero clave, desde donde Pablo y Bernabé fueron enviados en sus viajes misioneros. Hechos 13:1-3. La iglesia de Antioquía también jugó un papel crucial en la resolución de la controversia sobre la circuncisión de los gentiles convertidos. Hechos 15. Además, la región siria fue el hogar de muchos gentiles que se convirtieron al cristianismo. El relato de la mujer sirofenicia en Marcos 7:24-30 es un ejemplo poderoso de cómo el ministerio de Jesús alcanzó a los no judíos en esta región. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Este encuentro no solo demuestra la compasión de Jesús hacia los gentiles, sino que también prefigura la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La Siria del Nuevo Testamento nos ofrece poderosas lecciones sobre la universalidad del Evangelio y la capacidad transformadora de Dios. El hecho de que la fama de Jesús llegara hasta Siria y que muchos sirios acudieran a él en busca de sanación, Mateo 4:24, nos recuerda que el mensaje de Cristo es para todas las naciones. No hay límites geográficos, culturales o étnicos para el poder del Evangelio. Esto nos desafía hoy a llevar el mensaje de Cristo más allá de nuestras fronteras, sabiendo que el amor de Dios es inclusivo y abarca a todos. Antioquía, un centro cultural clave en Siria, fue fundamental para la expansión del cristianismo. Allí los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos 11:26. Esta ciudad cosmopolita
israelita fue un ejemplo de cómo Dios puede usar centros culturales para difundir su mensaje. En nuestro tiempo, debemos identificar los centros culturales actuales y buscar cómo utilizarlos para compartir la fe, siguiendo el modelo de la iglesia primitiva. La diversidad en la iglesia de Antioquía era notable, con personas de diferentes orígenes étnicos y culturales. Hechos 13:1. Esto nos desafía a fomentar una mayor diversidad en nuestras propias iglesias hoy, reconociendo que la unidad en Cristo trasciende nuestras diferencias. Del mismo modo, el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, Mateo 15:21-28, nos enseña a cruzar fronteras culturales y a extender el amor de Cristo a aquellos que están fuera de nuestras zonas de confort. Finalmente, la transformación de Siria, una tierra que en el Antiguo Testamento era vista como enemiga de Israel, en un lugar donde el Evangelio floreció, nos recuerda el poder de Dios para transformar naciones enteras. Este cambio nos muestra que no debemos ver a ningún pueblo o cultura como inaccesible al amor de Dios. La historia de Siria en el Nuevo Testamento nos desafía a ver más allá de los prejuicios y etiquetas, reconociendo el potencial de cada nación y cultura para ser transformada por el Evangelio. Ninguna discusión sobre Siria en la Biblia estaría completa sin mencionar el dramático encuentro de Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo, con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Este evento, narrado 3 veces en el libro de los Hechos, capítulos 9, 22 y 26, marcó un punto de inflexión no solo en la vida de Pablo, sino en la historia del cristianismo primitivo. Saulo, un fariseo celoso, persiguiendo activamente a los seguidores de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 1-2. El hecho de que Saulo buscara permiso para perseguir a los creyentes en Damasco sugiere que el mensaje del Evangelio ya se había extendido significativamente en esa ciudad siria. Es en este viaje cuando ocurre el encuentro transformador. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:3-4. Este encuentro con Cristo resucitado no... Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. No solo cegó físicamente a Saulo, sino que también desafió fundamentalmente su comprensión de quién era Jesús y quiénes eran sus seguidores. La identificación de Jesús con los creyentes perseguidos, ¿por qué me persigues?, subraya la unidad profunda entre Cristo y su iglesia. Después de este encuentro, Saulo es llevado a Damasco, donde pasa 3 días ciego, sin comer ni beber. Es entonces cuando entra en escena Ananías, un discípulo en Damasco, a quien Dios instruye para que vaya a sanar a Saulo. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. La obediencia de Ananías, a pesar de su temor inicial, es un poderoso testimonio
de fe y perdón. Su disposición a llamar hermano a alguien que hasta hace poco era un perseguidor feroz ilustra la naturaleza transformadora del Evangelio. Tras su conversión, Pablo pasa un tiempo en Damasco, predicando audazmente que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Esta transformación radical de perseguidor a predicador causó asombro entre los judíos de Damasco y pronto llevó a intentos de asesinato contra Pablo, lo que resultó en su dramática huida de la ciudad. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Hechos 9:25. El episodio de la conversión de Pablo en Damasco es un poderoso recordatorio del inmenso poder transformador de Cristo. Saulo, un feroz perseguidor de la iglesia, fue alcanzado por la gracia de Dios en un momento que cambió su vida para siempre. Hechos 9:1-19. Este hecho nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Incluso aquellos que parecen ser enemigos del Evangelio pueden ser transformados radicalmente por el amor de Dios. Nos desafía a no perder la esperanza en aquellos que parecen estar lejos de la fe, recordando que Dios tiene el poder de cambiar cualquier corazón. Ananías y los creyentes en Damasco también jugaron un papel crucial en el inicio del ministerio de Pablo. Esto nos enseña la importancia de la comunidad en el discipulado. Al igual que Ananías, estamos llamados a recibir y apoyar a los nuevos creyentes, incluso cuando su pasado esté marcado por complicaciones. Romanos 15:7 nos exhorta a recibirnos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La valentía de Pablo para predicar el Evangelio inmediatamente después de su conversión, a pesar del peligro, nos desafía a tener la misma audacia en nuestro testimonio. A veces podemos temer la oposición o las dificultades, pero Pablo nos recuerda que el llamado a compartir las buenas nuevas supera cualquier temor o desafío. En 2 Timoteo 1:7, Pablo mismo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La historia de Pablo también subraya la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad. Los desafíos que enfrentó en Damasco, desde la desconfianza inicial hasta las amenazas de muerte, prefiguraron las dificultades que marcarían su ministerio. Nos recuerda que debemos desarrollar una fe resiliente, que persevere incluso cuando las circunstancias sean adversas. La experiencia de Pablo en Damasco nos invita a abrir nuestros ojos a los movimientos sorprendentes del Espíritu, reconociendo que Dios obra en los momentos y lugares menos anticipados. Esta historia nos deja con la esperanza de que el amor y la gracia de Cristo pueden transformar vidas y superar las barreras. Hey, Ryan Reynolds here, wishing you a very happy half-off holiday, because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium, unlimited wireless for a great price. So, that means a half day, yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Más grandes.